Hola, seguidores de Potencias en Guerra. Hoy exploraremos un tema fascinante: los drones de cartón. A simple vista parecen un juguete, pero se han convertido en una pesadilla para las fuerzas rusas, capaces de desbaratar aviones y cambiar el rumbo del conflicto. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, pensada como una operación rápida, hemos visto cómo el conflicto se ha prolongado. A pesar de que Rusia ocupó un 18% del territorio ucraniano, el 6 de agosto de 2024, Ucrania lanzó una invasión a la región de Kiev, lo que podría ser un punto de inflexión. ¿Quieres saber más sobre cómo estos drones están transformando la guerra moderna? Prepárate y no olvides suscribirte y activar la campanita para más análisis sorprendentes. ¡Vamos a descubrirlo! ¿Qué llevó a este cambio inesperado? La respuesta radica en las crecientes debilidades del ejército ruso y la capacidad de Ucrania para aprovechar estas vulnerabilidades. A medida que las fuerzas rusas se debilitan, Ucrania se aventuró a recuperar territorio, utilizando su artillería y drones para atacar las posiciones defensivas rusas. Sorprendentemente, durante los primeros días de la invasión, Ucrania logró avanzar con pérdidas mínimas. Esto nos lleva a preguntarnos por qué la invasión de Kiev resultó ser tan diferente de las anteriores confrontaciones. Una de las razones clave es la falta de experiencia y recursos del ejército ruso. La mayoría de las tropas desplegadas en Kiev eran reclutas novatos, mientras que las fuerzas ucranianas contaban con un ejército más experimentado y mejor entrenado. Además, Rusia ha sufrido pérdidas alarmantes, con más de 600.000 bajas en 30 meses, mientras que la población se enfrenta a un reclutamiento forzado de varias generaciones. Interesante. En los primeros días de la invasión de Kiev, los informes rusos presentaron una narrativa de éxito que rápidamente se desmoronó ante la realidad. Mientras las tropas rusas se rendían en masa, Ucrania no solo ocupó territorio, sino que también gestionaba a los prisioneros de guerra con eficacia. Si quieres estar al tanto de los últimos análisis sobre conflictos globales, suscríbete ahora a nuestro canal y haz clic y únete a nosotros antes de que sea demasiado tarde. Esto plantea otra pregunta. ¿Qué significa esto para el conflicto de la guerra? Si Ucrania puede continuar expandiendo su control y cortar las líneas de suministros rusas, el equilibrio del conflicto podría cambiar drásticamente. Las diferencias en la preparación y la experiencia de las tropas ucranianas frente a las dificultades del ejército ruso no solo reflejan el actual estado de la guerra, sino que también abren un camino hacia un futuro incierto. ¿Podrá Ucrania capitalizar esta ventaja y mantener el impulso de su ofensiva? La respuesta a esta pregunta puede definir el desenlace de este conflicto prolongado. La invasión rusa de Ucrania en 2022 tenía como objetivo capturar Kiev rápidamente, pero el plan fracasó. A pesar de que Rusia ocupó alrededor del 18% de Ucrania para agosto del 2024, Ucrania logró contraatacar y comenzó a recuperar territorio. La clave de este cambio fue la invasión de un área estratégica por parte de Ucrania el 6 de agosto de 2024, donde el ejército ucraniano utilizó drones y artillería avanzada para atacar posiciones rusas. ¿Cómo lograron los ucranianos superar a las fuerzas rusas? A medida que la guerra avanzaba, ambos bandos dependieron de la tecnología, particularmente de drones. Ucrania implementó el Bayraktar TB2 turco, mucho más asequible y efectivo en comparación con los drones rusos, mientras que Rusia utilizó drones kamikazes Shahid 136, que eran fáciles de producir. La superioridad tecnológica de Ucrania se vio reforzada por el suministro de drones y municiones de la OTAN. ¿Te imaginas cómo cambiará el curso de la guerra con la llegada de más drones y aviones avanzados? Mientras tanto, la OTAN proporcionó a Ucrania tanques M1 Abrams y cazas F-16, lo que podría cambiar las dinámicas del conflicto al mejorar el apoyo aéreo ucraniano y ejercer presión sobre las fuerzas rusas. ¿Qué desafíos enfrentará Rusia en esta nueva oleada de equipamiento en manos ucranianas?
La economía rusa, que se ha centrado casi exclusivamente en el esfuerzo militar, ha visto cómo otros sectores sufren. Con más del 30% del presupuesto gubernamental destinado a defensa, Rusia está tratando de compensar sus pérdidas en el frente de batalla. ¿Qué significa esto para el futuro del conflicto? La dependencia de Ucrania en tecnología avanzada, sumada a la disminución de recursos rusos, sugiere que las ganancias ucranianas podrían ser más sostenibles a largo plazo. Rusia se posicionó como una de las pocas economías que creció en 2023, gracias a sus acuerdos comerciales con China e India. Curioso, ¿verdad? Mientras que muchas naciones occidentales enfrentaban dificultades, Rusia se beneficiaba de su fuerte dependencia del sector energético. Pero esa dependencia no vino sin costos. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue el impacto en sectores como la manufactura y la agricultura, que quedaron casi desatendidos. ¿Qué significa esto a largo plazo para el equilibrio de su economía? Aquí es donde todo se vuelve más complejo. A medida que más trabajadores migraban al sector energético, la economía interna de Rusia comenzó a perder fuerza en áreas clave. Los acuerdos comerciales con China, aunque favorables a primera vista, beneficiaron desproporcionadamente a China, que obtenía recursos como gas natural a precios muy reducidos. ¿Qué pasaría si este flujo comercial se viera interrumpido? Justo aquí es donde todo podría dar un giro inesperado. Las proyecciones de crecimiento para 2024 ya mostraban señales de ralentización. Además, China, enfocada en su ambiciosa iniciativa de la Franja y la Ruta, podría pronto reducir aún más sus importaciones de gas y petróleo rusos, dejando a Rusia en una posición precaria. Ok, hagamos una pausa aquí. Te invito a suscribirte y unirte a nuestra comunidad, donde compartimos los análisis más impactantes sobre conflictos globales. Ahora sí, continuemos. Hablemos ahora de un tema que no recibe tanta atención, pero que es crucial: la migración masiva que ha experimentado Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. ¿Te imaginas cómo la pérdida de más de 1 millón de trabajadores afecta directamente a la economía de un país? Estos no eran simplemente trabajadores cualquiera, muchos de ellos eran altamente calificados. El sector manufacturero ruso, ya debilitado por la falta de inversión y la reubicación de trabajadores al sector energético, se enfrenta ahora a una escasez sin precedentes. A esto se suma la movilización militar masiva. Rusia ha reclutado a millones de personas para luchar en una guerra que ha dejado al país con una escasez de casi 5 millones de trabajadores en otros sectores. ¿Cómo puede sobrevivir una economía cuando gran parte de su fuerza laboral se encuentra en el frente de batalla? Ahora bien, si Rusia depende tanto de un puñado de sectores y acuerdos comerciales inciertos, ¿qué sucede con Ucrania? Aunque su situación económica es frágil, con más del 37% de su PIB dedicado a defensa, Ucrania ha recibido apoyo externo masivo. Estados Unidos y los países europeos han inyectado más de $350.000 millones en ayuda, lo que ha sido fundamental para mantener a flote su economía. ¿No es fascinante cómo el apoyo internacional puede cambiar el curso de un conflicto? La pregunta clave aquí es: ¿qué pasará si esos apoyos se reducen o si China cambia su enfoque en los acuerdos comerciales? Ambos escenarios podrían llevar a consecuencias inesperadas en el tablero geopolítico. Ucrania ha logrado mantenerse a flote gracias al inmenso apoyo de sus aliados, que han suministrado el equipo militar esencial. En contraste, Rusia enfrenta crecientes dificultades debido a las sanciones impuestas por los países occidentales, las cuales limitan su capacidad para comerciar en dólares y acceder a tecnología vital. Como resultado, Rusia ha tenido que recurrir a equipos militares obsoletos, con un 85% de sus tanques en el frente siendo modelos antiguos como el T-72 y el T-55. Esto ha llevado a pérdidas significativas, con alrededor de 8.900 tanques y más de 18.000 vehículos blindados perdidos hasta ahora. Pero, ¿por qué Ucrania ha podido avanzar a pesar de estos desafíos? La respuesta radica en la ayuda militar que ha recibido, incluyendo tanques modernos como los M1 Abrams y los sistemas de artillería de alto nivel.
Esta mejora tecnológica ha permitido a Ucrania no solo defenderse, sino también realizar exitosas incursiones en territorio ruso, lo que ha desalentado la moral militar rusa. En este contexto, muchos soldados rusos están rindiendo, lo que podría cambiar la percepción interna de la guerra en Rusia. Además, se estima que 200.000 civiles han sido desplazados a la región de Kerch, donde el ejército ucraniano ha demostrado un enfoque más humano hacia los civiles rusos en comparación con las agresiones indiscriminadas de Rusia en ciudades ucranianas. Las tácticas de reclutamiento de Rusia han estado dirigidas a áreas más pobres, mientras que las zonas urbanas como Moscú se han mantenido relativamente ajenas al servicio militar obligatorio. Si la situación se agrava, Putin podría verse obligado a movilizar a los ciudadanos de la capital, revelando la verdad sobre el estado del país. Hablando de la cobertura mediática, el interés por la guerra ha crecido, lo que podría traducirse en más apoyo financiero para Ucrania. En este sentido, se espera que en 2024 sea un año decisivo, donde ambos países se preparan para un posible impulso final en el conflicto. Y así, llegamos al final de nuestro análisis sobre la nueva dinámica del conflicto entre Ucrania y Rusia. Esta situación podría ser un punto de inflexión, especialmente con la reciente invasión de Kerch. Pero, ¿crees que este cambio realmente alterará el rumbo de la guerra? ¿Cómo deberían responder los países europeos ante esta creciente presión sobre Rusia? Además, el papel de China es crucial en este contexto. ¿Cuál es tu opinión sobre su posición? ¿Qué acciones crees que deberían tomarse para avanzar hacia una solución? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente episodio de Potencias en Guerra.